Hola, ¿qué tal? Mi nombre Eva Manilla, mis compañeros Jorge y Zaret. Nosotros tres estaremos hablando de una corriente de la psicología llamada Gestal. ¿Qué es Gestal? Hablar de Gestal es hablar de una corriente que en lo que está enfocada es en el contexto, en el contorno, en la forma, en cómo encontrarnos a nosotros mismos en el aquí, en el ahora. Gestal nace en el siglo XX. Al ser esta una disciplina encargada de encontrarnos a nosotros mismos, se enfoca mucho por el lado humano. Hablar de la humanidad, hablar de nosotros mismos, hablar de cómo nos percibimos, es la manera más coherente de hablar de nuestro presente. Me gustaría iniciar con que Gestal tiene diferentes tipos de leyes. Hablaré en estos minutos, hablaré solamente de dos, que creo yo que con estos dos me estaré enfocando y hablaré a grandes rasgos sobre esta parte. La ley de la proximidad, ¿qué es? En esta ley, nuestro cerebro agrupa y hace un conjunto de todas nuestras emociones, de cómo vemos a mediana, a cerca y la distancia de nuestros pensamientos, de las percepciones, de cómo es que vemos nuestro presente, cómo vemos nuestro pasado y cómo vemos nuestro futuro. Aquí es muy importante recalcar lo importante que es solo el presente. Pues el futuro es algo que no tenemos a ciencia cierta. Y el pasado solo ha formado parte de nuestra experiencia. La terapia gestal procura centrarnos siempre en el aquí y en el ahora, en lo que siento, en lo que pienso, en cómo el individuo se va sintiendo a sí mismo, cómo a través de sus actos va enfatizando el contacto con sus propias emociones. Es importante también mencionar cómo es que debemos liberarnos de un conjunto de bloqueos que podemos llegar a tener en nuestra vida. Pues estos bloqueos pueden llegar a detonar, como los dice Maslow en la pirámide. Es muy importante los pasos que vayamos dando, cómo podemos crecer, cómo podemos autorrealizarnos. En esta parte, ahora voy a hablar de un autor que se llama Peirce, psicólogo, que nos marca lo difícil que puede ser para los seres humanos el marcar el aquí y el ahora, pues nos cuesta mucho trabajo soltar el pasado. Creemos erróneamente que para poder soltar el pasado tenemos que pensar en un futuro y entramos en un conflicto emocional. Pues no podemos pensar en un futuro, es algo que no está, que no hemos vivido, que no podemos saber si existirá o no. Como les mencionaba, Gestal consiste en percibir el presente como lo único que existe. Esta terapia trabaja haciendo que el paciente se perciba a sí mismo, sin equivocarse, ni proyecciones, ni ideas futuras, ni pasado. Solo es hoy. Todo sucede en el presente. Todo lo que me lleve a hacer en algún momento que yo le podría decir futuro es algo erróneo. Como lo mencioné, es solo una fantasía. El pasado, ¿por qué importa? Porque sí, porque formó parte de mi realidad, porque mi pasado me llegó hasta donde estoy, hasta aquí y hasta ahora. Peirce marca lo importante que es la terapia de grupo, marcando al grupo como el fondo, pero al individuo lo ponemos como primer plano. ¿Qué significa esto? Que toda la sociedad que marca cómo debemos de vivir, que señala, que insiste en marcar los valores y las consecuencias, el presente, el futuro y el pasado de una persona, lo único que hacen y que provocan es que nosotros entremos en un conflicto grande, pues sabemos perfectamente las emociones que ya traemos cargando. La ley de figura fondo nos ayuda a poder localizar y a separar los objetos. Es aquí en donde entra Peirce y nos dice: qué importante es el saber qué es lo que soy, qué es lo que tengo y hacia dónde voy. Por eso es vivir el presente, marcar el presente y hacer del presente algo diferente. En la ley de la proximidad
tengo que marcar un conjunto de elementos que estos mismos me estén ayudando a saber qué conflicto emocional puedo tener en el momento, cómo puedo luchar contra ellos, cómo puedo hacer, qué tipo de terapia, qué conjunto puedo tener para así poderme liberar de ellos y saber qué tengo, qué es lo que me ayuda, cómo hablar de mí mismo. Per lo menciona muchas veces porque el humanismo, como lo menciona Víctor Frank también en su libro del hombre en busca del sentido, ese libro nos puede llegar a ayudar a nosotros, ayudarle a los demás a encontrarle el sentido a su vida. Ejemplo, una persona que ya es jubilada puede llegar a sentir ansiedad, insomnio, enfermarse, mil cosas porque empiezan a sentir que ya no hay un más allá, que ya sirvieron, que ya hicieron, que ya hasta ahí terminó el ciclo de su vida. Frank menciona una crueldad dentro de su libro y Peirce nos ayuda a que ambos personajes puedan encontrar su presente, su hoy y su ahora. Liberarnos de un conjunto de emociones que podríamos traer nosotros podría ser algo conflictivo, pues sin darnos cuenta nos gusta cargar con ellos. Por eso es que para estos autores es muy importante que vivamos el presente. La fantasía es nuestro futuro y que solo dejemos que nuestro pasado nos haya dejado una gran experiencia. Que nos enfoquemos en lo que en realidad nos hace felices. Que nos preocupemos por nosotros mismos. En el conjunto de personas que nos rodean, al ser señalados, a ser marcados, muy probablemente podríamos entrar en algo erróneo, en algo conflictivo, en algo que podríamos decir que incluso no vale la pena. ¿Por qué? Porque no le encontramos sentido a esa parte. ¿Cómo le habremos encontrado sentido a convivir con personas externas a nosotros si no nos habremos encontrado primero a nosotros mismos? La terapia gestal nos ayuda a eso, a encontrarnos, a ser nosotros, a poder desarrollarnos, muy probablemente sin que nos demos cuenta. La psicología humanista, en lo personal, es una de las ramas que más me gusta. Todos sabemos que el humanismo entra cuando el psicoanálisis y el conductual, los psicólogos sienten que son dos ramas que son muy fuertes para entrar en terapia con las personas. Ahí es en donde entra el humanismo. Y no porque estas corrientes no me gusten, no. Ambas corrientes pueden ser, tienen lo propio, tienen lo suyo, tienen las diferentes enseñanzas, pero el humanismo es más el presentarte todo lo bueno que tienes, y con todo eso bueno que tienes podemos sacarte adelante, con todo eso bueno que tienes podemos hacer cosas mejores. Todas las emociones están marcadas en esta corriente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Leilani Isabel Contreras Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar acerca sobre la Gestalt y yo les voy a hablar un poco de lo que son los mecanismos de defensa y las reglas que existen dentro de esta terapia. Bueno, como bien sabemos, los mecanismos de defensa son como interrupciones que se consideran como autointerrupciones que nos impiden llevar una vida más plena, que de alguna manera son estrategias que hemos aprendido a desarrollar dentro de nuestro ambiente para adaptarnos en el ambiente en donde crecimos, en donde convivimos la mayor parte de nuestro tiempo y que en realidad en el presente se nos hace de mucha utilidad para todos nosotros. Existen 5 mecanismos de defensa. El primero vendría siendo la introyección. Esta introyección es algo que nosotros queremos y que no nos atrevemos a decirlo, sino en cambio nos los quedamos como guardado, es decir, como si yo masticara algo y me lo pasara. Eso es la introyección. La proyección, esto consiste en reapropiarse de lo proyectado y asimilar parte que hemos negado, es decir, no aceptar nuestros propios errores que a veces cometemos y queremos echar la culpa a alguien más. La tercera sería la confluencia. La confluencia consiste en dirigirse ese movimiento insano que hacemos nosotros mismos pero hacia el mundo exterior. Y por último,
La reflexión es como el antídoto dentro de esta terapia gestal, es generar un contacto auténtico en la relación terapéutica, en donde nosotros o decimos asuntos difíciles que no sean evitados sino tratados. Es decir, que tenemos que hacer una rehabilitación en la persona más conectada y más presente. Y bueno, si bien sabemos, los mecanismos de defensa son funcionamientos psíquicos que principalmente son inconscientes, en que nosotros mismos usamos para defender nuestras emociones, nuestros impulsos o incluso nuestros pensamientos que nos podrían causar angustia o cualquier tipo de estrés que recibamos y que sea dañino para nosotros, que sea inadecuado o absorbente para nuestra psique. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las reglas dentro de la gestal. Bueno, la primera regla que existe dentro de la terapia gestal es el principio de la hora. Es en donde nosotros podemos dar nuestro contenido y estructura de nuestra experiencia actual. Es uno de los principios más vigorosos dentro de la terapia. La segunda regla se llama yo y tú. Es en donde tanto el emisor como el receptor deben de expresar una manera de hablar más clara para que la comunicación sea más influyente entre los dos. La siguiente se llama empleo del continuo de conciencia. Es en donde nosotros generalmente sabemos hablar de una manera, es para poder ver los efectos más notables y sorprendentes que se logran entre el emisor y el receptor. Otra de las reglas más importantes es el no murmurar. Es muy importante porque cuando una persona está murmurando enfrente de quien estás, es muy difícil ver tus sentimientos, es como evitarlos. Entonces, al evitar que murmures, es muy importante porque dentro de ello vamos a poder ver y observar lo que vienen siendo tus sentimientos, es decir, promoverlos. Es por eso que también, y es muy importante, también porque nosotros debemos saber escuchar con mucha claridad lo que está diciendo el paciente. Estos vendrían siendo lo que son los mecanismos de defensa y las reglas que existen dentro de la terapia gestal. Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy hablaremos sobre las técnicas de la gestal. Pues estas nos ayudan a concentrarnos en nuestro presente para ofrecer la autorrealización y una toma de decisiones más acertada. Asimismo, pues nos facilita el poder crecer a nivel personal de un modo un poco más libre, un poco más congruente con nuestras propias necesidades. Todos tenemos el pleno derecho de construir el tipo de realidad que nosotros deseamos, que este enfoque pues obviamente tiene las influencias necesarias para que nos inviten a ello. Todo lo que hablaremos irá conforme relacionado con Fritz Perls, que es el precursor de la terapia, y él decía que nuestra principal angustia como seres humanos es la brecha que abrimos entre la ahora y el después. A veces pues nuestra mente va mucho más rápido que la vida, anticipamos cosas, nos obsesionamos en aspectos que no han sucedido y casi siempre sin darnos cuenta nos impregnamos de miedos, de ansiedad y de muchas otras cosas que pues se convierten en algo que nos siembra ese sufrimiento. Las técnicas de la terapia gestal giran en su mayor parte en lo que Fritz Perls dijo, que llamó en su momento reglas y juegos. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Que muchas de estas estrategias, las dinámicas y todo esto, pues intentan hacernos más conscientes de nuestro mundo para poder vencer la resistencia y facilitar a su vez pues nuestro proceso de maduración. Así continuamos con la primera técnica, que es asuntos pendientes, y estas hacen referencia a esos hechos del pasado que afectan a nuestro presente. Son emociones no gestionadas, son sentimientos atascados, son nudos personales que pues nos quitan como que esa vitalidad del aquí y ahora. Según la Gestalt, no todos nosotros tenemos asuntos pendientes con amigos, con familiares, con una expareja, incluso con personas que ya ni siquiera están con nosotros. Él menciona que no hay que ignorarlos, no hay que eludirlos, debemos de ser capaces de sacar a la luz todas esas emociones para dejar de apegarnos al sufrimiento o a la pérdida o incluso al resentimiento,
Para ello podemos llevar a cabo una simulación, que es un proceso mental de reencuentro, afrontamiento y despedida. Y esto asimismo pues también podemos evocar mentalmente a la persona y expresarle aquello que necesitamos decirle, sacar a la luz esas penas, esos desconsuelos, esas faltas o incluso el rencor, como les mencionaba. Y pues una vez expuesto y reconocido lo dejamos ir. Cerramos el círculo para poder nosotros seguir avanzando. Así continuamos con la técnica de diálogo, que es silla vacía. A muchos pues les sonará como que esta técnica, la cual pues sí representa muy bien lo que es la esencia de la Gestalt, se utiliza para favorecer encuentros y proyecciones imaginarias de otras personas, intentando favorecer así procesos de duelo y también para resolver traumas. Ojo ahí. Por ejemplo, podemos promover un diálogo con nosotros mismos donde aparezca por un lado ese estímulo que nos produce malestar y en el otro esa parte que desea hacerle frente para tener una vida más productiva, una vida más libre, más receptiva. Y pues habría muchos modos. Y ya todo esto lleva a que entonces, debes de estarnos quejando durante todo el día, diciendo lo mismo, pues entonces deberíamos cuestionarnos qué estoy haciendo para hacerme sentir mejor. Bueno, así continuamos con la siguiente técnica, que es me hago responsable, así se llama. Es otra de las técnicas de la Gestalt que nos puede dar utilidad en el día a día, que es el juego de hacernos responsable. En apariencia resulta sencillo, como el otro que les mencionaba, pero lo que requiere por encima de todo es el compromiso. La finalidad es permitir que seamos más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro interior, que lo percibamos, que lo aceptemos y que a su vez proporcionemos la conducta más activa en torno al cambio. Puede haber igual diferentes ejemplos, pero en sí todo lo que lleva es hacernos responsables de esas acciones que hacemos. Y así continuamos con lo que es el siguiente, que es practicar el continuo de la conciencia. Pues dentro de la psicología, la Gestalt es esencial, que yo se lo había comentado, y es esencial que el terapeuta tome como contacto el cómo, de la experiencia de la persona más que en el por qué. Pues se necesita entender cómo el paciente afronta los problemas, cómo los vive, cómo los siente, cómo los interioriza. Y para ello pues hay que abrir un espacio en el que será posible identificar cuáles son sus emociones y sensaciones que están presentes mediante preguntas tales como dime qué sientes, dime dónde lo sientes, explícame qué notas en el aquí y ahora. Y así pasamos al siguiente, que es transforman las preguntas en afirmaciones. Que esta es otra de las técnicas de la Gestalt que nos puede parecer muy simple, también como se los comenté, en apariencia, pero que encierra una utilidad terapéutica muy valiosa. O sea, nos ayuda a declarar realidades internas y a movilizar recursos. ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo. Todos hemos tenido uno de esos días que llegar a casa pues nos decimos a nosotros mismos que es porque nos sentimos de esta manera o porque sentimos que ya no tenemos pues esa misma ganas de querer hacer algo. Y es en torno a los que le mencionaba. Y es, ok, siento esto, pero voy a hacer lo posible para cambiar esa sensación y que mañana sea un día mejor. Pero bueno, estas fueron las técnicas.